Analizando las enseñanzas de Brian Tracy. Muchos hombres creen que cuando llega esa hora en la vida en la que siente que sus propias fuerzas ya no alcanzan, una hora en la que ha hecho todo lo que sabía hacer, ha luchado con todo lo que tenía, ha planeado, ha calculado, ha insistido, y aún así el resultado no llega, creen que la solución está en esforzarse más en cargar solos un peso que ya los está aplastando. Creen que pedir ayuda a algo más grande que ellos mismos es debilidad. Pero la verdad es que existe una fuerza que no se construye con músculo ni con voluntad, sino con entrega. He aprendido que los momentos más difíciles de la existencia no están hechos para que el hombre demuestre cuánto puede controlar, sino para que descubra cuánto necesita soltar, porque hay cargas que no fueron diseñadas para los hombros humanos. Hay resultados que no dependen de la fuerza de tu brazo ni de la claridad de tu mente, sino de una entrega silenciosa y profunda hacia Dios. Y ese es el mayor desafío de todos. No controlar, sino confiar. No sostenerlo todo, sino entregarlo todo, porque cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar y pones tu vida entera en las manos de Dios, descubres una paz que ningún logro humano puede darte. Y si aprendes a soltar cuando todo en ti quiere aferrarse, si confías cuando todo en ti quiere controlar, te conviertes en alguien que ya no puede ser destruido por la incertidumbre. Quiero que te detengas un momento antes de seguir escuchando y prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo no es una teoría bonita para sentirse bien por 5 minutos. Es una verdad que, cuando se entiende realmente, cambia la forma en la que un hombre camina, trabaja, decide y descansa. Vivimos en una época que nos enseñó a admirar el control. Se nos dijo, desde niños, que un hombre de valor es aquel que domina cada variable de su vida, su dinero, su tiempo, su cuerpo, sus relaciones, su destino. Y no hay nada de malo en la disciplina, en la planificación, en el esfuerzo constante y metódico. De hecho, esas son virtudes que separan a los hombres que construyen algo real de los que solo sueñan despiertos. Pero existe una trampa silenciosa en esa búsqueda de control total, una trampa que muchos hombres capaces, trabajadores, disciplinados, terminan pisando sin darse cuenta. La ilusión de que si controlas lo suficiente sufrirás lo mínimo posible. Y la vida, tarde o temprano, se encarga de demostrar que esa ilusión es falsa. El desarrollo personal no consiste en eliminar la incertidumbre de la vida, sino en fortalecer el carácter para poder atravesarla. Y aquí está el punto exacto donde muchos hombres se quiebran. Intentan eliminar la incertidumbre en lugar de aprender a sostenerse dentro de ella. Quieren que el futuro sea predecible, que los negocios salgan como los planearon, que la salud responda como ellos esperan, que las personas que aman actúen como ellos desean. Y cuando la vida no obedece ese guión, sienten que han fracasado, sienten que perdieron el control, sienten pánico. Pero aquí es donde entra una verdad que el mundo moderno casi nunca enseña con honestidad. Nunca tuviste el control total. Lo que tenías era la ilusión de tenerlo. Y esa ilusión, mientras dura, te da una falsa sensación de seguridad. Pero cuando se rompe, como se rompe siempre en algún momento de la vida de todo ser humano, deja al descubierto algo que necesitabas ver desde el principio, que hay una dimensión de tu existencia que no está hecha para ser gobernada por tu voluntad, sino para ser entregada a la voluntad de Dios. Piensa en esto con calma. ¿Cuántas noches has pasado despierto dando vueltas en tu cama, repasando una y otra vez un problema que no tiene solución inmediata? ¿Cuántas veces has intentado forzar una decisión antes de tiempo, apurar un proceso que necesitaba paciencia, controlar el comportamiento de otra persona que tenía su propio libre albedrío? ¿Cuántas veces te has enojado, frustrado, agotado, no por el problema en sí, sino por tu insistencia en resolverlo únicamente con tus propias fuerzas, sin dejar espacio para la provisión, la guía y el tiempo de Dios? Eso no es fortaleza. Eso es agotamiento disfrazado de responsabilidad. Y quiero decirte algo que quizás nunca te dijeron con claridad. Existe una diferencia enorme entre ser responsable y querer controlarlo todo. Un hombre responsable trabaja, se esfuerza, cumple, se disciplina, hace su parte con excelencia. Pero un hombre que quiere controlarlo todo, un hombre responsable trabaja, se esfuerza, cumple, se disciplina, hace su parte con excelencia. Pero un hombre que quiere controlarlo todo, un hombre responsable trabaja, se esfuerza, cumple, se disciplina, hace su parte con excelencia. Pero un hombre que quiere controlarlo todo, vive en una guerra constante contra la realidad, porque la realidad, por más que lo intentes, nunca va a caber completamente dentro de tu plan. Quiero pedirte algo breve antes de continuar. Baja a los comentarios y escribe: hoy suelto lo que no puedo controlar y lo pongo en manos de Dios. No lo escribas por escribir, escríbelo como una decisión real, como el primer paso de una entrega verdadera. Y si sientes que este mensaje está llegando en el momento justo de tu vida, suscríbete, porque lo que viene a continuación puede convertirse en un antes y un después para ti. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, porque entender esto solo con la mente no basta.
Hay que entenderlo con el cuerpo, con la historia personal, con las cicatrices. Todo hombre que ha vivido lo suficiente conoce ese instante preciso en el que sus propios planes se derrumban. Un negocio que colapsa después de años de esfuerzo. Una relación que se rompe a pesar de haber dado todo lo que tenía. Un diagnóstico que llega sin avisar. Una pérdida que no estaba en ningún plan financiero, en ninguna agenda, en ninguna proyección de futuro. En ese instante, algo se quiebra dentro del hombre, y no es solamente el plan lo que se rompe, es su idea de sí mismo como alguien que tiene el control de su destino. Y ahí, exactamente ahí, es donde nace una de las decisiones más importantes que un hombre puede tomar en toda su vida: hundirse en la desesperación de haber perdido el control, o soltar ese control que nunca fue completamente suyo y entregarlo a Dios con humildad y confianza. He aprendido que la humildad no es debilidad, aunque el mundo insista en confundirlas. La humildad es la capacidad de reconocer, con serenidad y sin vergüenza, que hay fuerzas más grandes que tú mismo gobernando el universo, y que intentar sustituir esas fuerzas con tu propia voluntad solo produce agotamiento, ansiedad y una sensación permanente de insuficiencia. Cuando un hombre pone todo en manos de Dios, no está renunciando a su responsabilidad, está reconociendo los límites reales de su capacidad humana, y está confiando en que existe una provisión, una sabiduría y un tiempo que superan por completo su propio entendimiento. Esto no significa dejar de trabajar, dejar de esforzarte, dejar de tomar decisiones. Significa trabajar, esforzarte y decidir, pero sin la angustia de creer que el resultado final depende exclusivamente de ti. Es la diferencia entre remar con desesperación intentando controlar la corriente del río. Quiero hablarte ahora de algo que pocos se atreven a decir con claridad en el mundo del desarrollo personal moderno. La ansiedad crónica que viven millones de hombres hoy en día no nace principalmente de la falta de éxito, sino de la falta de entrega. Hombres que tienen dinero, que tienen logros, que tienen reconocimiento, y sin embargo viven atormentados, insomnes, tensos, incapaces de disfrutar lo que han construido, porque su mente nunca deja de intentar controlar lo que todavía no ha sucedido. Viven proyectando escenarios negativos, calculando riesgos, anticipando fracasos, tratando de blindar cada área de su vida contra cualquier posibilidad de dolor. Y esa guerra interminable contra la incertidumbre los consume por dentro, aunque por fuera parezcan hombres fuertes y exitosos. La verdadera fortaleza no consiste en eliminar la incertidumbre, consiste en aprender a caminar dentro de ella con paz, sabiendo que hay una providencia divina sosteniendo lo que tú no puedes ver ni controlar. Detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿cuánto de tu energía diaria se va en intentar controlar cosas que, en el fondo, sabes que no dependen de ti? La opinión que otros tienen sobre ti, el comportamiento futuro de las personas que amas, los resultados exactos de decisiones que ya tomaste con lo mejor de tu criterio, el momento exacto en que llegará una respuesta que estás esperando, la forma en que se resolverá un problema que ya hiciste todo lo posible por enfrentar. Cada uno de esos intentos de control sobre lo incontrolable es una fuga silenciosa de tu paz interior. Y cada vez que sueltas uno de esos intentos y lo entregas conscientemente a Dios, recuperas una parte de tu energía, de tu claridad y de tu descanso emocional. Esto no es pasividad, esto es sabiduría profunda. Porque el hombre sabio distingue con precisión entre lo que está en su mano hacer y lo que solo está en la mano de Dios permitir. Hay una imagen que quiero que lleves contigo el resto de tu vida. Imagina que cargas sobre tu espalda una mochila enorme, llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, un resultado que quieres forzar, una situación que insistes en controlar aunque ya no dependa de tus decisiones. Caminas encorvado, exhausto, con el cuerpo tenso y la mente agotada, cargando ese peso todos los días, incluso mientras duermes. Ahora imagina que, uno por uno, empiezas a sacar esas piedras de tu mochila y las colocas conscientemente en manos de Dios. No las tiras al vacío, no las abandonas con indiferencia, las entregas con confianza, sabiendo que hay una mano infinitamente más capaz que la tuya sosteniéndolas. Con cada piedra que entregas, tu espalda se endereza un poco más, tu respiración se vuelve más profunda, tu mente se despeja. Esa es la sensación física y espiritual de poner todo en manos de Dios. No es abandonar el camino, es caminarlo sin el peso que nunca debiste cargar tú solo. Muchos hombres confunden la entrega a Dios con la resignación derrotista, y esa confusión les cuesta años de sufrimiento innecesario. Resignarse es cruzarse de brazos, dejar de esforzarte, culpar al destino y quedarte inmóvil esperando que todo se resuelva sin ti. Eso no es fe, eso es abandono del propio deber. La verdadera entrega es completamente distinta. Es dar lo mejor de ti, trabajar con excelencia, esforzarte con disciplina, tomar decisiones con sabiduría, y después, cuando ya hiciste tu parte, soltar el resultado en manos de Dios con una confianza serena.
Es la combinación exacta entre la responsabilidad humana y la confianza espiritual. El hombre que solo confía en Dios sin esforzarse cae en la pasividad. El hombre que solo confía en su propio esfuerzo sin entregar el resultado cae en la ansiedad. El equilibrio está en dar tu 100% de esfuerzo y entregar el 100% del resultado. Piensa en la naturaleza por un momento. El agricultor que siembra su campo no controla la lluvia, no controla el sol, no controla el clima. Hace su parte, prepara la tierra, siembra la semilla, riega, cuida, protege lo que está bajo su responsabilidad. Pero después de hacer todo eso, no se queda de pie junto a la semilla, ordenándole que crezca más rápido, forzándola con sus manos a abrirse antes de tiempo. Confía en el proceso natural, en el tiempo que necesita la vida para desarrollarse, en fuerzas que están completamente fuera de su control. Y esa confianza no lo hace un agricultor irresponsable, lo hace un agricultor sabio. Así debe ser la vida de un hombre que decide poner todo en manos de Dios, sembrar con disciplina, cuidar con responsabilidad y confiar con paz en que la cosecha llegará en el tiempo correcto, no necesariamente en el tiempo que tú habías planeado. He conocido, a través de años de estudio del comportamiento humano, cientos de historias de hombres que llegaron al límite de sus fuerzas antes de aprender esta lección. Hombres que perdieron negocios enteros intentando controlar variables que ya no dependían de ellos. Hombres que destruyeron su salud a base de estrés, tratando de sostener con sus propias manos resultados que solo la providencia podía definir. Hombres que se distanciaron de sus familias por perseguir un control absoluto sobre su éxito profesional, solo para descubrir, cuando ya era demasiado tarde, que ese control nunca existió realmente, que siempre fue una ilusión costosa. Y en casi todos esos casos, el punto de quiebre, el momento en que la vida realmente comenzó a mejorar, no llegó cuando lograron controlar más. Llegó cuando finalmente se rindieron, no como derrota, sino como entrega consciente, y comenzaron a confiar en algo más grande que ellos mismos. Quiero que entiendas algo con total claridad. Entregarte a Dios no significa dejar de tener metas, dejar de trabajar por tus sueños, dejar de esforzarte cada día por ser mejor. Significa hacerlo desde un lugar diferente. En lugar de perseguir tus metas desde el miedo, desde la desesperación, desde la necesidad urgente de controlar cada detalle, las persigues desde la confianza. Trabajas con la misma intensidad, con la misma disciplina, pero sin la angustia constante que produce creer que todo depende únicamente de ti. Es una transformación profunda en la manera de habitar tu propia vida. No cambia lo que haces, cambia el espíritu con el que lo haces. Y ese cambio, aunque parece pequeño en la superficie, transforma por completo la calidad de tu existencia diaria. Antes de seguir avanzando, quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios: trabajo con disciplina pero entrego el resultado a Dios. Deja que esa frase se convierta en un recordatorio constante en tu vida. Y si este mensaje está tocando algo profundo en ti, suscríbete ahora, porque lo que sigue va a llevarte todavía más adentro de esta enseñanza. Quiero hablarte ahora de un tema que muchos hombres evitan por orgullo: el miedo. Detrás de casi todo intento desesperado de controlarlo todo, hay un miedo profundo escondido. Miedo a la escasez, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a perder lo que ya tienes, miedo a que el futuro te destruya si tú no lo dominas con tus propias manos. Ese miedo, cuando no se enfrenta con honestidad, se disfraza de responsabilidad, de exigencia, de perfeccionismo. Un hombre que en realidad está actuando desde el miedo puede parecer, por fuera, extremadamente disciplinado y organizado, pero por dentro está gobernado por la ansiedad, no por la paz. Y aquí está una de las verdades más liberadoras que puedes recibir hoy. Cuando pones todo en manos de Dios, el miedo pierde su trono. No desaparece de un día para otro, porque el miedo es parte de la condición humana, pero deja de gobernar tus decisiones. Empiezas a actuar desde la fe en lugar de actuar desde el pánico, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Detente a pensar en cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado impulsado por el miedo disfrazado de prudencia. ¿Cuántas veces dijiste que no a una oportunidad porque tenías miedo de perder el control de la situación? ¿Cuántas veces sostuviste una relación, un trabajo, una rutina que ya no te hacía bien, solo porque el miedo a lo desconocido era más fuerte que tu deseo de avanzar? ¿Cuántas veces te aferraste con desesperación a un resultado específico en lugar de confiar en que Dios tenía preparado algo mejor de lo que tú mismo podías imaginar? El miedo, cuando gobierna tu vida, te encierra en una jaula invisible construida con tus propias manos. Y la única llave que abre esa jaula es la confianza genuina en algo más grande que tú mismo. Quiero contarte, sin exagerar ni dramatizar, cómo se ve en la práctica un hombre que verdaderamente ha puesto todo en manos de Dios. No es un hombre pasivo, sentado esperando que la vida le resuelva todo sin esfuerzo. Es un hombre que se levanta temprano, que trabaja con excelencia, que cumple su palabra, que cuida su cuerpo, que se esfuerza por ser mejor cada día.
Pero cuando enfrenta una situación que está completamente fuera de su control, no entra en pánico. Respira, ora, hace lo que está en su mano hacer, y después suelta el resto con una confianza tranquila. No finge que no le importa el resultado, le importa profundamente, pero ha aprendido a separar su paz interior del resultado externo. Su tranquilidad ya no depende de que todo salga exactamente como él quiere, sino de la certeza de que, salga como salga, está en manos de un Dios que lo ama y que conoce su vida mejor de lo que él mismo la conoce. Esta es una distinción crucial que quiero que grabes en tu mente para siempre. La paz de un hombre que confía en Dios no depende de las circunstancias externas, depende de una certeza interna, profunda y estable de que no está solo, de que su vida no es un accidente sin sentido flotando al azar en el universo, sino que está sostenida por una providencia amorosa que trabaja incluso en los momentos donde el ser humano no puede ver absolutamente nada bueno. Esa certeza no elimina el dolor cuando llegan las dificultades, no te hace inmune a la tristeza, a la frustración, al cansancio, pero te da un ancla en medio de la tormenta, algo firme a lo cual sostenerte cuando todo lo demás parece derrumbarse a tu alrededor. Quiero que pienses en los momentos más oscuros que has vivido hasta ahora, momentos donde sentiste que no había salida, donde el futuro parecía completamente incierto, donde tus propias fuerzas ya no alcanzaban para sostener la situación. Y ahora quiero que recuerdes cómo, de alguna manera que muchas veces no logramos explicar del todo, esas situaciones terminaron resolviéndose, transformándose, abriendo caminos que tú jamás habrías podido diseñar solo con tu propia planificación. Eso no fue casualidad, eso fue provisión, eso fue una mano más grande trabajando en los detalles que estaban completamente fuera de tu alcance. Y si eso ha sucedido antes en tu vida, aunque en su momento no lo hayas reconocido con claridad, ¿por qué habría de ser diferente ahora? Existe una tendencia muy humana a recordar únicamente los momentos donde sentimos que fallamos, donde el control se nos escapó de las manos, y olvidar por completo los innumerables momentos donde una fuerza más grande sostuvo nuestra vida sin que nosotros lo mereciéramos ni lo hubiéramos planeado. Esa memoria selectiva alimenta el miedo y debilita la fe. Por eso es tan importante, de forma consciente y disciplinada, entrenar tu mente para recordar la fidelidad que ya has experimentado. Cada vez que una puerta se cerró y otra se abrió de manera inesperada. Cada vez que una situación imposible se resolvió sin que tú supieras cómo. Cada vez que recibiste exactamente lo que necesitabas en el momento exacto en que lo necesitabas, aunque no de la forma en que lo habías pedido. Esos son los recordatorios que debes cultivar en tu memoria, porque son la evidencia viva de que poner todo en manos de Dios no es un acto de fe ciega, sino un acto de fe informada por la experiencia real de tu propia vida. Hablemos ahora de algo que va directamente al corazón de este mensaje: la diferencia entre pedir y entregar. Pedir es presentar tu necesidad, tu deseo, tu petición, con humildad y sinceridad. Entregar es soltar el control sobre cómo, cuándo y de qué manera se responderá a esa petición. Muchos hombres saben pedir, pero muy pocos saben entregar de verdad. Piden con fe, pero después siguen sosteniendo el problema con sus propias manos, intentando controlarlo, calculando cada posible resultado, imaginando escenarios negativos, negándose a soltar el control real de la situación. Eso no es entrega, es una petición a medias, disfrazada de fe pero gobernada todavía por la ansiedad. La entrega verdadera implica un acto consciente y repetido, día tras día si es necesario, de soltar aquello que ya presentaste, confiando plenamente en que la respuesta llegará en el tiempo y la forma correctos. Quiero ser completamente honesto contigo en este punto. Entregar el control no es un acto que se logra una sola vez y queda resuelto para siempre. Es un ejercicio diario, constante, muchas veces repetido varias veces en el mismo día, porque la mente humana tiende naturalmente a recuperar el control que había soltado. Vas a soltar una preocupación por la mañana, y es posible que para la tarde ya la hayas vuelto a recoger sin darte cuenta. Eso no significa que hayas fracasado, significa que eres humano. La disciplina espiritual, igual que la disciplina física o mental, se construye con repetición constante, no con perfección inmediata. Cada vez que notes que has vuelto a recoger una carga que ya habías entregado, simplemente vuelve a soltarla, sin culpa, sin drama, con la misma serenidad con la que corriges una postura incorrecta al hacer ejercicio. Es un músculo espiritual que se fortalece con la práctica repetida, no con la exigencia perfeccionista. Quiero pedirte algo sencillo antes de continuar. Escribe en los comentarios: cada día que lo necesite volveré a soltar y a confiar. Deja esa frase como un recordatorio para los días difíciles que vendrán. Y si sientes que este mensaje está llegando exactamente en el momento que necesitabas escucharlo, suscríbete, porque la reflexión que sigue puede convertirse en un punto de inflexión importante para ti. Quiero llevarte ahora hacia un territorio más profundo todavía. El propósito detrás de los momentos donde Dios permite que perdamos el control.
Porque hay una pregunta que casi todo ser humano se hace en algún momento de dolor. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que yo sufra, que pierda cosas importantes, que enfrente situaciones que parecen destruirme por completo? Es una pregunta legítima, profunda, y merece una respuesta honesta, no una respuesta superficial diseñada solo para calmar el momento. La fe verdadera no consiste en tener todas las respuestas a esta pregunta. Consiste en confiar incluso cuando la respuesta no llega, en sostenerte en la certeza de que hay un propósito más grande que tu comprensión actual, aunque ese propósito todavía no se revele por completo. Hay una realidad que se repite constantemente en la vida de los seres humanos. Los momentos de mayor quebranto, los momentos donde perdimos completamente el control de la situación, suelen ser exactamente los momentos donde más crecemos, donde más se transforma nuestro carácter, donde más profundamente aprendemos a confiar. Nadie elegiría voluntariamente el sufrimiento. Nadie pide perder un trabajo, una relación, la salud, un ser querido. Pero cuando esas pérdidas llegan, y llegan tarde o temprano en la vida de todo ser humano, algo profundo se abre dentro de nosotros. Se rompe la ilusión de autosuficiencia. Se derrumba la fantasía de que podemos controlarlo todo, y en esa ruptura, si la enfrentamos con humildad en lugar de resistencia, nace un tipo de fortaleza que no existía antes. La fortaleza de quien ha aprendido a sostenerse en Dios, no en sus propias capacidades. Piensa en los hombres más sabios, más serenos, más profundamente estables que has conocido en tu vida. Casi con total seguridad no son hombres que nunca sufrieron. Son hombres que atravesaron un sufrimiento profundo y salieron del otro lado transformados, con una paz que no tenían antes de esa experiencia. Esa paz no nació de haber controlado la situación, nació de haberse rendido, en el sentido más profundo y positivo de la palabra, a algo más grande que ellos mismos. Aprendieron, muchas veces de la forma más dura posible, que aferrarse con desesperación solo prolonga el sufrimiento, mientras que entregar con confianza abre el camino hacia la sanación y la paz. Quiero hablarte ahora sobre la relación entre la fe y la acción, porque es un punto donde muchos hombres se confunden y terminan en uno de dos extremos igualmente dañinos. El primer extremo es la fe sin acción, hombres que dicen confiar en Dios, pero que no se esfuerzan, no trabajan con disciplina, no toman decisiones responsables, y esconden su pasividad detrás de un discurso espiritual. Eso no es fe verdadera, es negligencia disfrazada de piedad. El segundo extremo es la acción sin fe, hombres que trabajan incansablemente, que se esfuerzan al máximo, pero que viven completamente ansiosos, controlando cada detalle, incapaces de descansar, porque en el fondo no confían en nada más allá de su propio esfuerzo. La verdadera madurez espiritual y psicológica está en el punto medio, trabajar como si todo dependiera de Dios. Esa combinación, aparentemente contradictoria, es en realidad la fórmula más equilibrada y poderosa para vivir con excelencia y con paz al mismo tiempo. Detente un momento y piensa en tu propia vida bajo esta luz. ¿En qué áreas estás actuando desde la fe sin acción, esperando pasivamente que todo se resuelva sin tu esfuerzo? ¿Y en qué áreas estás actuando desde la acción sin fe, esforzándote hasta el agotamiento mientras te niegas a soltar el resultado en manos de Dios? La mayoría de los hombres tienen ambos patrones presentes en distintas áreas de su vida. Quizás eres extremadamente disciplinado en tu trabajo, pero completamente pasivo en tu vida espiritual. O quizás eres profundamente devoto en tu fe, pero descuidado en tu disciplina diaria. Reconocer estos patrones con honestidad es el primer paso para construir el equilibrio que realmente transforma una vida. Quiero hablarte ahora de la paciencia, porque es una de las virtudes más difíciles de desarrollar en un mundo que nos ha enseñado a exigir resultados inmediatos. Cuando pones todo en manos de Dios, una de las pruebas más grandes que vas a enfrentar es el tiempo. Vas a entregar una situación, vas a soltarla con sinceridad, y es posible que la respuesta no llegue de inmediato. Es posible que tengas que esperar semanas, meses, incluso años, sosteniendo la confianza sin ver todavía el resultado. Y en ese espacio de espera, el ser humano tiende naturalmente a la desesperación, a la duda, a la tentación de retomar el control por sus propias manos, forzando resultados antes de tiempo. Pero la paciencia verdadera, la paciencia que nace de la fe, no es simplemente esperar pasivamente sin hacer nada. Es continuar haciendo lo que está en tu mano hacer, con excelencia y constancia, mientras confías en que el tiempo de Dios, aunque muchas veces no coincide con el tuyo, siempre es perfecto. Hay una diferencia enorme entre esperar con ansiedad y esperar con esperanza. Esperar con ansiedad te desgasta, te consume, te llena de tensión y de un sentido constante de urgencia. Esperar con esperanza te sostiene, te da paz incluso en medio de la incertidumbre, te permite seguir viviendo plenamente el presente mientras confías en el futuro. La única diferencia entre ambas formas de esperar no está en las circunstancias externas, que pueden ser idénticas, sino en el estado interno del corazón.
Un hombre puede estar exactamente en la misma situación difícil que otro hombre, y uno de ellos vivir consumido por la ansiedad mientras el otro vive con una paz sorprendente. La diferencia no está en lo que está pasando afuera, está en a quién han entregado el control de su interior. Quiero compartir contigo una reflexión sobre el sufrimiento que quizás cambie la forma en que lo enfrentas de ahora en adelante. El sufrimiento, cuando se atraviesa sin fe, tiende a endurecer el corazón, a llenarlo de amargura, de resentimiento, de desconfianza hacia la vida y hacia los demás. Pero el mismo sufrimiento, cuando se atraviesa con fe, con la certeza de que hay una mano más grande sosteniendo el proceso, tiende a suavizar el corazón, a hacerlo más compasivo, más humilde, más sabio. No es el sufrimiento en sí mismo lo que determina el resultado final, es la actitud con la que se enfrenta a ese sufrimiento. Y esa actitud, en gran medida, depende de si el hombre lo enfrenta solo, aferrado a su propio control, o si lo enfrenta entregado, sosteniéndose en la confianza de que Dios está presente incluso en el dolor más profundo. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: el sufrimiento que estoy atravesando tiene un propósito que todavía no veo, y confío. Permite que esa frase se convierta en un ancla la próxima vez que la incertidumbre te golpee. Y si este mensaje está resonando profundamente en ti, suscríbete, porque esta reflexión todavía tiene mucho más que ofrecerte. Quiero hablarte ahora sobre un obstáculo muy común que impide a muchos hombres entregar verdaderamente todo en manos de Dios: el orgullo disfrazado de autosuficiencia. Vivimos en una cultura que celebra al hombre que no necesita a nadie, al hombre que se hizo a sí mismo, al hombre que no depende de nada ni de nadie. Esa narrativa, aunque contiene elementos valiosos sobre la responsabilidad personal, puede convertirse en una trampa espiritual profunda cuando se lleva al extremo. Porque negar tu necesidad de algo más grande que tú mismo no te hace más fuerte, te hace más frágil porque te deja completamente solo cargando pesos que no fueron diseñados para ser cargados en soledad. El verdadero coraje no está en negar tu necesidad de Dios, está en reconocerla abiertamente, sin vergüenza, y actuar en consecuencia. Piensa en los hombres más admirables de la historia. Aquellos que enfrentaron circunstancias extremadamente difíciles y salieron fortalecidos. Casi todos ellos, en algún momento de su testimonio, reconocen que no lo lograron completamente solos. Reconocen haber encontrado una fuerza que no era exclusivamente suya en los momentos más oscuros. Esa fuerza no niega su propio esfuerzo, su propia disciplina, su propio carácter. Los complementa, porque la verdadera fortaleza de un hombre no se mide únicamente por lo que puede lograr con sus propias manos, sino por su capacidad de reconocer humildemente los límites de esas manos, y de buscar, sin vergüenza, la fuerza de Dios para sostener lo que va más allá de su propia capacidad. Quiero hablarte también del silencio, porque es en el silencio donde muchas veces se produce la verdadera entrega. Vivimos rodeados de ruido constante, notificaciones, pantallas, opiniones ajenas, exigencias externas, un flujo interminable de estímulos que nos mantienen distraídos de nuestra propia vida interior. En medio de ese ruido, es prácticamente imposible entregar algo con sinceridad, porque la entrega requiere un espacio de quietud donde puedas escucharte a ti mismo, escuchar tu propio corazón, y escuchar, con humildad, la voz de Dios en tu vida. Por eso es tan importante, especialmente en los momentos de mayor tensión, buscar deliberadamente espacios de silencio, apagar el teléfono, alejarte del ruido, sentarte en quietud, orar, respirar profundamente, y desde ahí, desde ese lugar de calma, hacer el ejercicio consciente de soltar el control y entregarlo a Dios. He observado, a lo largo de años de estudios sobre el comportamiento humano, que los hombres que logran mantener una paz genuina en medio de circunstancias difíciles tienen algo en común. Han construido, de manera intencional, rituales diarios de conexión espiritual. No se trata necesariamente de rituales largos o complejos. Puede ser tan simple como unos minutos de oración al despertar, un momento de silencio antes de dormir, una práctica constante de gratitud, una lectura espiritual breve pero significativa. Lo importante no es la duración del ritual, sino su consistencia, porque la confianza en Dios, igual que cualquier otra fortaleza, se construye con práctica repetida, no con intenciones esporádicas. Quiero profundizar ahora en algo que pocas veces se explica con claridad: la relación entre entregar el control y encontrar dirección real en la vida. Muchos hombres temen que, si entregan todo a Dios, perderán el rumbo, se quedarán sin dirección, sin propósito claro, pero sucede exactamente lo contrario. Cuando dejas de gastar toda tu energía intentando controlar cada variable externa, esa misma energía queda libre para enfocarse en lo que realmente importa: tu carácter, tu disciplina diaria, tus valores, la calidad de tus decisiones, tu conexión espiritual. La entrega no te deja sin dirección, te libera de la dirección equivocada, esa dirección obsesiva centrada en el control, y te abre espacio para una dirección más profunda, centrada en el propósito y en el servicio.
Es interesante observar cómo, en los momentos donde los hombres finalmente sueltan el control desesperado sobre sus circunstancias, suelen descubrir con mayor claridad cuál es su verdadero propósito. Porque cuando estás completamente absorbido en la lucha por controlarlo todo, no tienes espacio mental ni emocional para escuchar las señales más profundas de tu vida. ¿Qué es lo que realmente te llena? ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Hacia dónde te está llamando Dios a caminar? Solo cuando sueltas la lucha constante puedes, finalmente, escuchar con claridad esa voz interior que te señala el camino correcto. Quiero hablarte ahora sobre las relaciones humanas, porque es una de las áreas donde más difícil resulta soltar el control. ¿Cuántos hombres intentan controlar el comportamiento de sus esposas, de sus hijos, de sus amigos, de sus socios de negocio, creyendo que si logran manejar cada una de sus decisiones, todo saldrá bien? Pero cada ser humano tiene su propio libre albedrío, su propio camino, sus propias decisiones que tomar, y ningún hombre, por más disciplinado o inteligente que sea, puede controlar verdaderamente las decisiones de otra persona. Lo único que puede hacer es influir con el ejemplo, con el amor, con la paciencia y confiar el resto en manos de Dios. Esto no significa dejar de establecer límites saludables, dejar de comunicar tus expectativas con claridad, dejar de proteger lo que es importante para ti. Significa hacerlo desde un lugar de amor y confianza, no desde el control desesperado y el miedo. Piensa en la relación con tus hijos. Si los tienes, puedes enseñarles valores, darles ejemplo, corregirlos con amor, guiarlos con sabiduría. Pero no puedes controlar completamente las decisiones que tomarán cuando crezcan, los caminos que elegirán recorrer, las dificultades que tendrán que enfrentar. Y si tratas de controlar cada detalle de sus vidas, no solo fracasarás en el intento, porque es imposible, sino que dañarás profundamente tu relación con ellos. La sabiduría está en hacer tu parte con excelencia, amor y disciplina, y confiar el resto de su camino a Dios, sabiendo que Él los ama incluso más de lo que tú, como padre, puedes llegar a amarlos. Quiero pedirte algo antes de continuar. Escribe en los comentarios el nombre de una relación importante en tu vida que necesitas soltar, y termina la frase con: confío en que Dios cuida de ellos más de lo que yo puedo cuidarlos. Y si sientes que este mensaje te está llegando en el momento exacto que lo necesitabas, suscríbete, porque todavía queda un camino profundo por recorrer juntos en esta reflexión. Quiero hablarte ahora sobre el trabajo y las finanzas, porque es una de las áreas donde el control desesperado se manifiesta con más fuerza en la vida de muchos hombres. Vivimos en una sociedad que mide profundamente el valor de un hombre por su capacidad de producir, de ganar, de acumular. Y esa presión, cuando no se equilibra con una fe profunda, puede convertirse en una fuente interminable de ansiedad. Hombres que trabajan sin descanso, que sacrifican su salud, su tiempo con la familia, su paz interior, todo en nombre de un control financiero que sienten que nunca es suficiente. Y aquí está una verdad importante que necesitas escuchar. La provisión no depende únicamente de tu esfuerzo, depende de tu esfuerzo combinado con la provisión de Dios. Puedes trabajar con toda la excelencia posible, con toda la disciplina posible, y aún así habrá circunstancias, oportunidades, resultados, que están completamente fuera de tu control directo. Reconocer esto no te vuelve perezoso, te vuelve sabio, porque dejas de cargar sobre tus propios hombros la responsabilidad total de un resultado que en realidad depende de múltiples factores, muchos de los cuales solo Dios controla completamente. Esto no significa que debas trabajar menos o esforzarte menos en tu vida profesional. Significa que debes trabajar con excelencia, tomando las mejores decisiones posibles con la información que tienes, y después soltar el resultado final, confiando en que la provisión llegará en la forma y el momento correctos, aunque no sea exactamente como tú lo habías planeado. He conocido a hombres que perdieron negocios enteros, que atravesaron quiebras financieras devastadoras y que, en lugar de hundirse en la desesperación, decidieron entregar esa situación completamente a Dios, seguir trabajando con disciplina y confiar en el proceso. Y en la gran mayoría de esos casos, con el tiempo, encontraron una provisión distinta, muchas veces mejor de la que habían perdido, en formas que jamás habrían podido diseñar por sí mismos. Quiero hablarte también sobre la salud, porque es otra de las áreas donde el control humano encuentra sus límites más evidentes. Puedes cuidar tu cuerpo con disciplina, comer bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, evitar hábitos destructivos, y debes hacerlo porque es tu responsabilidad cuidar el cuerpo que Dios te ha dado. Pero incluso con el mejor cuidado posible, hay enfermedades que llegan sin previo aviso, hay accidentes que nadie puede predecir, hay procesos biológicos que están completamente fuera del alcance del control humano. Y cuando la salud se ve amenazada, ya sea la propia o la de un ser querido, el ser humano enfrenta quizás la prueba más profunda de entrega que existe, porque no hay nada que produzca más desesperación por controlar que el miedo a perder la vida propia o ajena.
En esos momentos, la entrega a Dios no elimina el miedo automáticamente, pero le da un lugar donde depositarlo. En lugar de cargar solo con la angustia de una enfermedad, puedes entregarla en oración, confiando en que hay una sabiduría y un cuidado que superan por completo tu comprensión. Esto no significa dejar de buscar tratamiento médico, dejar de seguir las indicaciones profesionales, dejar de hacer todo lo posible dentro de tu capacidad humana. Significa hacerlo con paz, en lugar de hacerlo con pánico. Significa confiar en que, incluso en los procesos de salud más difíciles, Dios está presente y trabajando, aunque el resultado final no siempre sea el que humanamente hubiéramos deseado. Quiero llevarte ahora hacia una reflexión sobre el perdón, porque el perdón es, en esencia, un acto profundo de entrega. Cuando alguien te ha hecho daño, tu mente humana busca naturalmente resolver esa herida con justicia inmediata, con control sobre las consecuencias que esa persona debería enfrentar. Pero cuando te aferras a ese control, cuando insistes en administrar tú mismo la justicia, cargas dentro de ti un peso de resentimiento que te consume lentamente por dentro. El perdón verdadero no es fingir que el daño no ocurrió, ni es liberar a la otra persona de toda responsabilidad. Es soltar, de tus propias manos, la necesidad de controlar cómo y cuándo se hace justicia, y entregar ese proceso a Dios, confiando en que Él ve lo que tú no puedes ver, y que su justicia, en su tiempo, es más completa que cualquier justicia que tú mismo pudieras imponer. Perdonar es, en muchos sentidos, el acto más puro de poner algo en manos de Dios, porque implica renunciar al control sobre uno de los deseos más humanos que existen, el deseo de ver a quien nos hizo daño recibir las consecuencias que merece, exactamente cuando nosotros creemos que las merece. Soltar ese control no es debilidad, es una de las formas más profundas de fortaleza espiritual que un hombre puede desarrollar. Y quienes logran hacerlo, quienes logran verdaderamente entregar el peso del resentimiento y confiar en la justicia de Dios, experimentan una liberación interior que ninguna venganza, por más satisfactoria que parezca en el momento, podría jamás ofrecerles. Quiero hablarte ahora sobre la muerte, porque aunque es un tema que muchos evitan, es quizás el territorio donde la entrega a Dios se vuelve más necesaria y más transformadora. Ningún hombre, por más rico, poderoso o disciplinado que sea, puede controlar el momento final de su propia existencia ni la de las personas que ama. Es la frontera absoluta del control humano, y en lugar de vivir con miedo constante ante esa realidad ineludible, la fe ofrece una forma distinta de habitarla. La confianza en que la vida, en toda su extensión, incluyendo su final, está en manos de Dios. Esta confianza no elimina el dolor de la pérdida, no hace que la muerte deje de doler, pero transforma la manera en que se vive el tiempo que sí tenemos, con más presencia, con más gratitud, con menos miedo, con una valoración más profunda de cada día que se nos concede. Quiero pedirte algo profundo ahora. Escribe en los comentarios: entrego mi tiempo, mi vida y todo lo que amo en manos de Dios. Deja que esa frase se convierta en una oración constante en los momentos donde el miedo intente tomar el control. Y si esta reflexión está resonando en lo más profundo de tu ser, suscríbete, porque todavía hay mucho más que compartir contigo. Quiero hablarte ahora sobre una de las verdades más liberadoras que existen en la experiencia humana: la diferencia entre planear y controlar. Planear es sabio. Establecer metas, organizar el tiempo, prever escenarios, tomar decisiones informadas. Todo eso forma parte de una vida disciplinada y bien vivida. Brian Tracy explica que las personas más exitosas del mundo son aquellas que dedican tiempo a planificar con claridad sus objetivos, porque la claridad de propósito multiplica enormemente la efectividad de cada acción diaria. Pero hay una diferencia crucial entre planear con sabiduría y aferrarte con desesperación a que ese plan se cumpla exactamente como lo diseñaste. El plan es una herramienta, no una garantía. Es un mapa que te orienta, no un contrato que la vida está obligada a cumplir. Cuando entiendes esto, puedes planificar con toda la excelencia posible y al mismo tiempo mantener la flexibilidad y la humildad necesarias para aceptar que Dios, muchas veces, tiene un plan distinto y mejor del que tú mismo podías imaginar. Piensa en cuántas veces, mirando hacia atrás en tu propia vida, un plan que se rompió terminó abriendo una puerta que tú jamás habrías elegido conscientemente, pero que resultó ser exactamente lo que necesitabas. Un trabajo que no conseguiste, y que en retrospectiva te salvó de un camino que te habría hecho profundamente infeliz. Una relación que terminó, y que abrió espacio para algo mucho más sano y verdadero. Una puerta cerrada que, en su momento, sentiste como un fracaso devastador, pero que el tiempo reveló como una de las mayores bendiciones de tu vida. Esos momentos son evidencia constante de que hay una sabiduría más grande dirigiendo tu camino, incluso cuando tus propios planes se derrumban. Quiero hablarte también sobre la gratitud, porque es una de las prácticas más poderosas para fortalecer la confianza en Dios. Es muy difícil confiar profundamente en alguien cuya bondad no reconoces con regularidad.
Por eso, cultivar un hábito diario de gratitud, reconociendo conscientemente las provisiones, los cuidados, las protecciones que ya has recibido, fortalece de manera directa tu capacidad de confiar en lo que todavía no has recibido. Cada noche, antes de dormir, tómate unos minutos para repasar mentalmente los momentos del día donde reconoces la mano de Dios trabajando, por pequeños que parezcan. Ese ejercicio, repetido con constancia, transforma progresivamente la manera en que percibes tu propia vida. Dejas de ver únicamente lo que falta y comienzas a ver con claridad todo lo que ya te ha sido dado. Quiero profundizar ahora en algo esencial: la relación entre la entrega a Dios y la identidad personal. Muchos hombres construyen su identidad completa alrededor de su capacidad de controlar y producir resultados. Su valor propio depende directamente de sus logros, de su éxito, de su capacidad de mantener todo bajo control. Y esa forma de construir la identidad es extremadamente frágil, porque en el momento en que pierden el control de algo importante, sienten que pierden también su propio valor como personas. Pero cuando un hombre construye su identidad no sobre su capacidad de controlar, sino sobre su relación con Dios, su valor personal deja de depender de los resultados externos. Sigue esforzándose, sigue trabajando con excelencia, pero su sentido de valía ya no se derrumba cuando algo sale diferente a lo planeado, porque su identidad más profunda está anclada en algo estable, algo que no cambia con las circunstancias externas. Esta es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un hombre a lo largo de su vida: pasar de una identidad basada en el control y el rendimiento a una identidad basada en la confianza y la relación con Dios. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, muchas veces lento, muchas veces doloroso, que se construye a través de las experiencias de vida donde el control humano demuestra sus límites y donde la entrega demuestra su poder transformador. Cada crisis, cada pérdida, cada momento de incertidumbre extrema es en realidad una invitación a profundizar esta transformación de identidad, aunque en el momento se sienta únicamente como sufrimiento. Quiero hablarte ahora sobre la esperanza, porque es la actitud interior que sostiene todo este proceso de entrega. La esperanza no es optimismo ingenuo, no es fingir que todo va a salir bien sin ninguna base real para creerlo. La esperanza es la certeza profunda, arraigada en la fe, de que hay un sentido, un propósito y un cuidado detrás de cada circunstancia de tu vida, incluso cuando no puedes verlo con claridad en el momento presente. Es la capacidad de seguir caminando, de seguir esforzándote, de seguir confiando, incluso cuando las circunstancias externas no dan ninguna razón lógica para hacerlo. Esa esperanza no nace de las circunstancias favorables, nace de la relación profunda con Dios, y es precisamente por eso que puede sostenerse incluso en medio de las circunstancias más adversas. Quiero invitarte a algo profundo ahora. Escribe en los comentarios: elijo la esperanza, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Que esa frase se convierta en tu ancla en los días donde la incertidumbre pese más de lo habitual. Y si sientes que esta reflexión está tocando tu vida de una manera especial, suscríbete, porque lo que sigue va a profundizar todavía más en esta transformación. Quiero hablarte ahora sobre la práctica concreta de poner algo en manos de Dios, porque muchas personas entienden el concepto de forma abstracta, pero no saben cómo llevarlo a la práctica diaria y real. La entrega comienza con un acto consciente de reconocimiento. No basta con decir mentalmente: esto ya no depende de mí, mientras sigues pensando obsesivamente en el problema durante todo el día. La entrega requiere un momento intencional, ya sea a través de la oración, de la escritura, del silencio reflexivo, donde nombras específicamente lo que estás soltando, y expresas con sinceridad tu decisión de confiar ese resultado a Dios. Puede ser tan simple como decir en voz alta o en tu mente: Dios, esto está en tus manos, he hecho lo que puedo hacer, y confío el resto a ti. Ese acto, repetido con constancia cada vez que la ansiedad regrese, es lo que construye, poco a poco, un hábito real de entrega. Quiero hablarte también sobre la importancia de rodearte de personas que refuercen esta forma de vivir, en lugar de personas que constantemente alimenten el miedo y la necesidad de control. El entorno que te rodea tiene una influencia profunda en tu manera de habitar la incertidumbre. Si te rodeas de personas que viven constantemente ansiosas, calculando riesgos, desconfiando de todo, es mucho más difícil sostener una actitud de fe y entrega. Pero si buscas, de manera intencional, la compañía de personas que también han aprendido a confiar profundamente en Dios, encontrarás un apoyo invaluable en los momentos donde tu propia fe se sienta débil. La comunidad, el acompañamiento espiritual, la conversación honesta con personas que comparten esta manera de ver la vida, fortalece enormemente el proceso de entrega. Quiero hablarte también sobre los momentos donde parece que Dios guarda silencio, porque no todo en este proceso es paz inmediata y claridad constante. Hay temporadas, a veces largas, donde a pesar de haber entregado sinceramente una situación,
La respuesta no llega, la dirección no se aclara, el silencio parece prolongarse indefinidamente. Esos momentos son quizás los más difíciles de toda la experiencia de fe, porque ponen a prueba la profundidad real de tu confianza. Es fácil confiar cuando las respuestas llegan rápido y de forma evidente. La verdadera prueba de la fe está en sostener la confianza incluso cuando el silencio se prolonga, incluso cuando no entiendes por qué las cosas están tardando tanto, incluso cuando la duda comienza a susurrar que quizás nadie te está escuchando. En esos momentos de silencio prolongado, es importante recordar que el silencio no significa ausencia. Muchas veces, los procesos más importantes de nuestra vida se están gestando precisamente en los periodos donde parece que nada está sucediendo. Así como una semilla necesita tiempo bajo tierra, en completa oscuridad, antes de poder germinar y crecer, hay procesos espirituales y de vida que necesitan su propio tiempo de gestación silenciosa antes de manifestarse visiblemente. La paciencia, en esos momentos, no es simplemente esperar sin hacer nada. Es continuar confiando activamente, continuar haciendo tu parte con excelencia, continuar orando y buscando, mientras sostienes la certeza de que el silencio de Dios no es lo mismo que su ausencia. Quiero hablarte ahora sobre un aspecto profundamente humano de esta enseñanza. La culpa que muchos hombres sienten al no lograr confiar completamente, al recaer una y otra vez en el control ansioso, al sentir que están fallando en su proceso de fe. Quiero decirte con toda claridad, este proceso no es lineal, y no tiene que ser perfecto para ser real. Vas a tener días donde confíes profundamente, y días donde la ansiedad tome el control por completo. Vas a tener momentos donde sueltes con paz, y momentos donde te aferres con desesperación. Eso no significa que tu fe sea falsa o insuficiente. Significa que eres un ser humano en proceso, y que la entrega a Dios, como cualquier otra transformación profunda del carácter, se construye con el tiempo, con la práctica repetida, con la paciencia hacia uno mismo tanto como hacia las circunstancias externas. Es importante que aprendas a tratarte con la misma compasión que le pedirías a Dios que tuviera contigo. No te castigues cuando notes que has vuelto a caer en el control ansioso. Simplemente, con suavidad, vuelve a comenzar el proceso de entrega. Esta capacidad de recomenzar, sin juicio ni condena hacia ti mismo, es en realidad una de las formas más profundas de confianza en la gracia de Dios. Reconocer que no necesitas ser perfecto para ser amado, que no necesitas controlar todo perfectamente para ser digno de la provisión y el cuidado divino. Quiero invitarte a hacer algo importante ahora. Escribe en los comentarios: me trato con paciencia mientras aprendo a confiar más profundamente cada día. Permite que esa frase suavice cualquier exigencia perfeccionista que sientas hacia tu propio proceso de fe. Y si este mensaje te está acompañando en un momento importante de tu vida, suscríbete, porque la reflexión final que viene a continuación puede convertirse en un cierre poderoso para todo lo que hemos recorrido juntos hasta aquí. Quiero hablarte ahora sobre algo que resume, en gran medida, toda esta enseñanza: la diferencia entre una vida gobernada por el miedo al control perdido y una vida gobernada por la confianza en la provisión divina. Son dos formas radicalmente distintas de habitar la existencia, aunque por fuera puedan parecer similares. Un hombre gobernado por el miedo trabaja, se esfuerza, planifica, pero lo hace desde la tensión constante, desde la necesidad urgente de que todo salga exactamente como él quiere, porque en el fondo cree que si pierde el control, todo se derrumbará. Un hombre gobernado por la confianza también trabaja, también se esfuerza, también planifica, pero lo hace desde un lugar de paz interior, sabiendo que, incluso si las cosas no salen como él esperaba, hay una provisión más grande sosteniendo su vida. Externamente, ambos hombres pueden parecer igualmente productivos. Internamente, viven realidades completamente distintas. Como enseña Brian Tracy, la actitud mental con la que enfrentamos los desafíos determina en gran medida la calidad de nuestra experiencia de vida, independientemente de las circunstancias externas. Y aquí está quizás la aplicación más profunda de ese principio en el terreno espiritual. No es la ausencia de dificultades lo que determina la paz de un hombre, sino la actitud con la que decide enfrentarlas. Un hombre puede tener absolutamente todo resuelto externamente y vivir consumido por la ansiedad, mientras que otro hombre puede estar atravesando la peor crisis de su vida y sostenerse con una paz sorprendente, simplemente porque ha aprendido a poner todo, absolutamente todo, en manos de Dios. Quiero que pienses, en este punto de la reflexión, en tu propia vida ahora mismo. ¿Qué es lo que estás cargando en este momento que necesitas soltar? ¿Qué situación te está robando el sueño, la paz, la capacidad de disfrutar el presente, porque insistes en controlarla con tus propias fuerzas? Tal vez es una preocupación financiera, tal vez es el futuro de una relación importante, tal vez es un diagnóstico de salud que te tiene aterrado, tal vez es simplemente la incertidumbre general sobre hacia dónde va tu vida. Sea lo que sea, quiero invitarte en este momento a hacer un acto consciente de entrega. No mañana, no cuando tengas más claridad,
no cuando sientas que estás listo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, respira profundamente, y en tu mente o en voz alta si estás en un lugar donde puedes hacerlo, di: Dios, pongo esto completamente en tus manos. Confío en ti. Ese acto, por más pequeño que parezca, tiene un poder transformador enorme, porque marca el inicio de un cambio profundo en la manera en que habitas tu propia vida. No va a resolver mágicamente todos tus problemas de la noche a la mañana. La vida sigue requiriendo tu esfuerzo, tu disciplina, tu trabajo constante. Pero va a cambiar el espíritu con el que enfrentas cada desafío, y ese cambio, sostenido en el tiempo, transforma por completo la calidad de tu existencia. Vas a seguir trabajando, pero sin la angustia constante. Vas a seguir planificando, pero sin la desesperación de que todo dependa únicamente de ti. Vas a seguir esforzándote, pero desde la paz, no desde el miedo. Quiero cerrar esta reflexión compartiendo contigo una última enseñanza, quizás la más importante de todas. Una de las verdades más profundas de la existencia humana es que fuimos creados para depender, no para controlarlo todo por nuestra cuenta. Esa dependencia no es debilidad, aunque el mundo moderno insista en presentarla como tal. Es, en realidad, la fuente más profunda de fortaleza que un hombre puede tener, porque un hombre que depende únicamente de sí mismo, tarde o temprano, llega al límite de sus propias fuerzas, y ese límite, si no ha aprendido a entregar, se convierte en una crisis devastadora. Pero un hombre que ha aprendido a depender de Dios, que ha aprendido a poner todo en sus manos, descubre que su fuerza real no viene de sus propias capacidades limitadas, sino de una fuente infinita que nunca se agota. Según Brian Tracy, el desarrollo del carácter es el fundamento sobre el cual se construye toda vida verdaderamente exitosa, más allá de cualquier logro material o profesional. Y quiero decirte que no existe una disciplina de carácter más profunda, más transformadora, más liberadora, que la disciplina de aprender a confiar en algo más grande que tú mismo. Requiere humildad, requiere paciencia, requiere práctica constante, requiere, muchas veces, atravesar el dolor de soltar el control que creías necesitar para sobrevivir. Pero al otro lado de esa práctica, encuentra un hombre una paz, una fortaleza y una claridad que ningún logro externo, por más grande que sea, jamás podría ofrecerle. Quiero que salgas de esta reflexión con una decisión clara en tu corazón. No una decisión de dejar de esforzarte, de dejar de trabajar, de dejar de perseguir tus metas con excelencia, sino una decisión de hacerlo todo desde un lugar diferente, desde la confianza, no desde el miedo, desde la entrega, no desde el control desesperado. Desde la fe, no desde la ansiedad constante. Vas a seguir enfrentando dificultades, porque eso es parte inevitable de la vida. Pero vas a enfrentarlas de una manera distinta, con una paz que no depende de que todo salga exactamente como tú quieres, sino de la certeza profunda de que, pase lo que pase, tu vida está en manos de un Dios que te ama, que conoce cada detalle de tu existencia, y que está trabajando, incluso en este momento, en formas que todavía no puedes ver ni comprender completamente. Cada mañana que despiertes a partir de hoy, quiero que recuerdes esta verdad. No tienes que cargarlo todo tú solo. No tienes que controlar cada variable, prever cada escenario, sostener cada resultado con tus propias fuerzas limitadas. Puedes trabajar con excelencia, esforzarte con disciplina, tomar las mejores decisiones posibles con la sabiduría que tienes, y después, con toda la confianza de tu corazón, poner el resultado completo en manos de Dios. Ese acto de entrega, repetido día tras día, es lo que va a transformar profundamente tu manera de vivir. Vas a dormir mejor porque ya no cargarás la ansiedad de controlarlo todo. Vas a trabajar mejor porque tu esfuerzo vendrá de la paz, no de la desesperación. Vas a amar mejor porque dejarás de intentar controlar a las personas que amas y comenzarás a confiar en el camino que Dios tiene preparado para cada una de ellas. Y vas a vivir mejor, en el sentido más profundo de la palabra, porque habrás descubierto la libertad extraordinaria de saber que no estás solo, que nunca lo estuviste, y que la fuerza más grande del universo está sosteniendo tu vida en cada uno de sus momentos, visibles e invisibles. Quiero hablarte todavía de algo que muchos hombres descubren demasiado tarde: la diferencia entre la fortaleza que se construye desde la resistencia y la fortaleza que se construye desde la rendición confiada. Durante gran parte de nuestra vida, se nos enseña que resistir es sinónimo de fuerza. Resistir el cansancio, resistir el dolor, resistir la derrota, resistir cualquier cosa que amenace con doblegarnos. Y hay sin duda una forma noble de resistencia, la que se aplica en la disciplina diaria, en la constancia frente a la pereza, en la perseverancia frente al desánimo pasajero. Pero existe otra forma de resistencia, mucho más sutil y mucho más destructiva, que consiste en negarse obstinadamente a aceptar lo que ya no depende de uno mismo. Esa resistencia no es fortaleza, es agotamiento disfrazado de heroísmo.
y el hombre que aprende a distinguir entre ambas, entre la disciplina que construye y la resistencia que desgasta, encuentra un descanso profundo que jamás hubiera imaginado posible. Quiero que pienses en la imagen de un río correntoso. Un nadador inexperto, cuando siente que la corriente lo arrastra, comete el error instintivo de nadar directamente contra ella, gastando toda su energía en una lucha que, tarde o temprano, lo agotará por completo. Pero un nadador experimentado sabe que la salida no está en pelear contra la corriente, sino en dejarse llevar diagonalmente por ella mientras avanza poco a poco hacia la orilla. Eso no es rendición pasiva, es sabiduría aplicada. Así funciona también la vida espiritual de un hombre que ha aprendido a entregarse a Dios. No deja de nadar, no deja de esforzarse, pero deja de pelear contra corrientes que no puede vencer con fuerza bruta, y en cambio aprende a moverse con inteligencia, con paciencia y con fe dentro de ellas. Quiero hablarte también sobre algo que rara vez se menciona en las conversaciones sobre fe y confianza: el papel de la comunidad espiritual en este proceso de entrega. Ningún hombre está diseñado para atravesar solo los momentos más difíciles de la vida. Aunque la relación con Dios es profundamente personal e íntima, también fuimos hechos para acompañarnos unos a otros en el camino. Buscar espacios de oración compartida, de conversación honesta sobre las dificultades que atraviesas, de apoyo mutuo entre hombres que también están aprendiendo a soltar el control y confiar, fortalece enormemente esta práctica. Hay una fuerza especial que se genera cuando varias personas entregan juntas una misma preocupación en oración, cuando se sostienen mutuamente en los momentos de duda, cuando celebran juntos las respuestas que van llegando. No subestimes el poder de no caminar este proceso completamente solo. Quiero hablarte también sobre la relación entre la entrega a Dios y el descanso verdadero. Vivimos en una cultura que ha convertido el descanso en una recompensa que hay que ganarse, en un lujo reservado solo para quienes ya lograron controlar todas las variables de su vida. Pero el descanso verdadero, el descanso profundo del alma, no viene de haber resuelto todos los problemas. Viene de haber entregado esos problemas a alguien más grande que tú, y de permitirte, con la conciencia tranquila, disfrutar del presente aunque el futuro todavía sea incierto. Hay una diferencia enorme entre el descanso que llega después de haber controlado todo, que en realidad nunca llega porque siempre habrá algo nuevo que controlar, y el descanso que llega después de haber confiado todo, que está disponible para ti en este mismo instante, sin condiciones. Piensa en cuántas noches has perdido el sueño repasando mentalmente una y otra vez el mismo problema, como si repetirlo en tu mente 100 veces fuera a producir una solución que las primeras 99 veces no produjeron. Esa es la trampa del control ansioso. Te hace creer que pensar más, preocuparte más, calcular más, te acercará a la solución. Pero en la mayoría de los casos, lo único que produce es más agotamiento y menos claridad. La mente que descansa, que suelta, que confía, es en realidad la mente que con mayor frecuencia encuentra soluciones creativas y sabias, precisamente porque ya no está atrapada en el ciclo repetitivo de la ansiedad. Cuando entregas un problema a Dios antes de dormir, no estás abandonando tu responsabilidad de resolverlo. Estás liberando espacio mental para que, con la mente descansada, puedas enfrentarlo mañana con mayor claridad y sabiduría. Quiero hablarte también sobre los pequeños actos diarios de entrega, porque no toda entrega tiene que estar relacionada con grandes crisis existenciales. La vida está compuesta, en su mayor parte, de momentos pequeños: el tráfico que te retrasa, la respuesta que no llega a tiempo, el plan que se cambia a último minuto, la conversación incómoda que preferirías evitar. En cada uno de esos momentos pequeños tienes la oportunidad de practicar la misma entrega que aplicarías a los grandes desafíos. Soltar la irritación cuando algo no sale como esperabas. Confiar en que hay una razón, aunque no la comprendas, detrás de un retraso o un cambio de planes. Esa práctica constante en los detalles pequeños de la vida diaria es lo que va construyendo, poco a poco, la capacidad de entregar también los desafíos más grandes cuando llegan. No subestimes el poder formativo de las pequeñas entregas diarias. Quiero hablarte, además, sobre algo profundamente consolador: el hecho de que Dios no espera que llegues a Él con una fe perfecta, sin ninguna duda, sin ningún miedo. Muchos hombres sienten que no tienen derecho a pedir ayuda o a entregar sus cargas a Dios porque sienten que su fe es débil, que dudan demasiado, que no son lo suficientemente buenos o disciplinados espiritualmente. Pero la entrega no es un premio reservado para los que ya tienen una fe perfecta. Es precisamente el camino a través del cual la fe se fortalece. No necesitas sentirte completamente seguro para entregar algo a Dios. Puedes entregarlo con dudas, con miedo, con incertidumbre, y esa entrega imperfecta sigue siendo profundamente válida y poderosa. La fe no crece en la ausencia de duda, crece precisamente en el acto repetido de confiar a pesar de la duda.
Quiero cerrar esta reflexión hablándote sobre el legado que dejas cuando decides vivir de esta manera. Porque la forma en que enfrentas la incertidumbre, el modo en que sostienes tus dificultades, la manera en que hablas sobre la fe y la confianza frente a las personas que te observan, especialmente tus hijos si los tienes, se convierte en una enseñanza silenciosa mucho más poderosa que cualquier palabra que puedas pronunciar. Los hijos no aprenden principalmente de lo que sus padres les dicen sobre la fe. Aprenden de cómo sus padres viven la fe en los momentos difíciles. Si te observan enfrentar la incertidumbre con una paz serena, confiando abiertamente en Dios, esforzándote con excelencia mientras sueltas el resultado con humildad, les estarás dejando una de las herencias más valiosas que un hombre puede dejar a las siguientes generaciones. El ejemplo vivo de una vida entregada con confianza en manos de algo más grande que uno mismo. Quiero dejarte antes del cierre definitivo, una última imagen que espero acompañe tu mente en los días venideros. Imagina que llegas al final de tu vida y miras hacia atrás en un solo instante, como quien repasa todo un camino recorrido. En ese instante, lo que va a importar no será cuánto lograste controlar, ni cuántas veces evitaste el dolor a base de fuerza propia, ni cuántas variables lograste dominar con tu propia voluntad. Lo que va a importar será la profundidad con la que amaste, la paz con la que enfrentaste lo incierto, la fe con la que sostuviste los momentos donde no había respuestas claras. Nadie, al final del camino, recuerda con orgullo las noches perdidas en ansiedad tratando de controlar lo incontrolable. Pero todos, sin excepción, valoran profundamente los momentos donde lograron soltar, confiar y descansar en algo más grande que ellos mismos. Que ese sea el camino que elijas desde hoy, no como una decisión que tomas una sola vez, sino como una forma de vida que renuevas cada mañana al despertar. Y quiero que, antes de terminar de escuchar estas palabras, tomes una última decisión consciente, no como un simple pensamiento pasajero, sino como una determinación real que llevarás contigo cuando esta reflexión termine y regreses a tu día. Decide, desde ahora, que ya no vas a cargar en soledad lo que nunca estuvo diseñado para ser cargado en soledad. Decide que vas a seguir trabajando con excelencia, seguir cuidando lo que amas, seguir esforzándote por ser mejor cada día, pero que vas a hacerlo desde la paz de saber que no estás solo en esta batalla. Esa decisión, sostenida día tras día, es la que separa a un hombre agotado por el control de un hombre en paz que confía. Y es exactamente la decisión que quiero que tomes hoy. Pon todo en manos de Dios, no una parte, no lo que te resulte cómodo entregar mientras te aferras al resto. Todo, tu trabajo, tu salud, tus relaciones, tus miedos, tus sueños, tu futuro incierto, tu pasado que todavía duele, tu presente que a veces se siente abrumador. Todo, porque solo cuando entregas todo, sin reservas, sin condiciones, descubres la paz completa que has estado buscando durante toda tu vida en lugares que nunca podían dártela. Esa paz no depende de que todo salga bien, ni de que el resultado final coincida con lo que tú, con tu visión limitada, habías imaginado como el mejor desenlace posible. Depende de saber, con una certeza profunda que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte, que estás en las manos correctas, sostenido por una providencia que ve más lejos de lo que tus propios ojos jamás podrán ver. Y si logras vivir desde esa certeza cada día, si logras soltar el control cuando todo en ti quiere aferrarse, si logras confiar cuando todo en ti quiere dudar, te convertirás en un hombre que ya nada puede quebrar, porque habrás encontrado, finalmente, el único fundamento que realmente sostiene una vida. No tu propia fuerza, sino la mano de Dios.